Buenos días. En esta oportunidad vamos a desarrollar el ejercicio número 3 de la práctica dirigida número 2, el cual tenemos en la parte superior el enunciado sobre el cual vamos a realizar el trabajo. Si leemos el enunciado, nos indica que Dickinson Brothers considera invertir en una máquina para producir teclados para computadora, cuyo precio es de $400,000. Este es el precio de la máquina. Nos indican también que su vida económica es de 5 años y se depreciará por el método de línea directa, lo cual puede ser asumido como línea recta también, es lo mismo. Esta máquina producirá 10.000 teclados al año con un precio por unidad de $40 el primer año, que aumentará 5% anual. Entonces, como ustedes ven, se ha estado marcando en negrita y subrayado los datos relevantes de este ejercicio. Luego tenemos que el costo de producción por este teclado será de $20 el primer año y que se incrementará 10% anual. La tasa fiscal corporativa es de 34%, la tasa de descuento apropiada es de 15%, además se ha pensado financiar la adquisición de esta máquina con un ratio deuda-patrimonio de 0,75, aplicando una tasa efectiva anual de 8% y 5 cuotas anuales iguales, lo cual nos debe hacer pensar ya que se trata del método francés. Lo que nos piden en este ejercicio es que construyamos el flujo de caja de libre disponibilidad y el flujo de caja neto del inversionista. Además que calculemos el BPN para cada flujo de caja del proyecto. Como ven, en esta parte yo he ya sacado los datos que salen del enunciado. La máquina vino a representar la inversión en activos fijos, lo que para nosotros es el gasto neto de capital, GNK, de $400,000. La vida útil de la máquina es 5 años, que también está aquí. La cantidad de producción de teclados es 10.000 al año. El precio de cada teclado el primer año es de 40. La tasa de crecimiento anual del precio es 5%. El costo variable unitario o el costo de producción en el año 1 es $20. La tasa de crecimiento anual es de 10%, la tasa de crecimiento de este costo. La tasa de impuesto a la renta, que es la T minúscula, de acuerdo a nuestra terminología, es el 34%. La tasa de descuento, que viene a representar, si quieren, podría asumirse como el costo de oportunidad. Recuerden que las tasas de descuento pueden ser distintas de acuerdo al flujo con el cual vamos a trabajar. Por ejemplo, en este ejercicio es necesario que calculemos el WACC. Pero bueno, la tasa de descuento de dato es de 15%. El ratio deuda-patrimonio es de 0,75. Vamos a ponerlo así, como número, no es 75% para poder trabajarlo. La tasa de la deuda, el RD, lo que viene a ser la tasa efectiva anual del financiamiento, es 8%. Y el número de cuotas son 5 cuotas anuales. Aquí parece como 5%, vamos a cambiarlo. Son 5 cuotas anuales iguales, lo cual indica que estamos trabajando con el método francés, ¿sí? Entonces, esos serían nuestros datos de entrada en esta solución. Vamos a seguir un esquema que, como ustedes ven, se muestra aquí. El paso 1 va a ser la proyección de los precios y costos dadas las tasas de crecimiento. El paso 2 es armar nuestro flujo de caja de libre disponibilidad. El paso 3 vamos a armar nuestro cuadro de servicio de deuda. El paso 4, con la información del cuadro de servicio de deuda, vamos a armar el flujo de caja del financiamiento. Y el quinto paso será armar nuestro flujo de caja neto del inversionista. Con esta información vamos a proceder a calcular la tasa WACC, que es la tasa que necesitamos, y luego vamos a calcular los BPN. Entonces, vamos a proceder a calcular nuestra tasa, nuestros precios y costos proyectados. Tenemos que el dato de precios es $40 el primer año, ¿sí? Cuando queremos ver una tasa de crecimiento, tenemos que tomar el dato anterior. Cuando queremos aplicar la tasa de crecimiento, tomamos el dato anterior de precio y lo multiplicamos por 1 más la tasa de crecimiento que nos han dado de dato. Entonces, el siguiente año los $40 van a pasar a ser $42. Vamos a trabajarlo como estamos en el Excel con 2 decimales.
Muy bien, entonces si queremos inclusive podemos fijar esta tasa de crecimiento porque va a ser la misma, ¿no? Con F4 fijamos la tasa de crecimiento aquí, o con, si quieren, algunos lo trabajan también con los símbolos de dólares, que sería lo que nos da el F4, y con eso vamos a poder nosotros, al jalar, tener las tasas de crecimiento. Miren, ingresamos a ver la fórmula y sigue tomando la misma tasa de crecimiento y el dato anterior, la tasa de crecimiento de 5 y el dato anterior, y entonces tenemos los datos para los precios. Luego tenemos lo mismo para el tema de los costos de producción unitarios, que vienen a representar $20 el primer año. Vamos a aplicar la tasa de crecimiento sumada de 1, como hicimos en el caso anterior, 1 más la tasa de crecimiento del 10%. Vamos a fijarlo de una vez y con eso obtenemos la tasa de crecimiento del siguiente año. Vamos a ver qué pasó aquí con los datos. 1 más esto, y nos faltó multiplicar por el precio inicial. Bueno, y con eso igual, de la misma manera jalamos los datos, hacemos una verificación rápida, tenemos el precio anterior por la tasa de crecimiento, igual aquí, el precio anterior por la tasa de crecimiento. ¿Sí? Muy bien, entonces con eso tendríamos ya la proyección de precios y costos, y lo que nos estaría faltando, si ustedes quieren, es colocar la cantidad, ¿no? La cantidad de teclados producidos. Esto no cambia, pero vamos a colocarlo. Y tenemos que todos los años son los 10.000 teclados, ¿no? Entonces voy a ponerlo para que nos permita realizar el cálculo rápido con el Excel. Con estos datos, como ustedes ven, entonces tenemos ya los precios, cómo van a ir creciendo al 5% anual, el costo de producción unitario, cómo va a ir creciendo anualmente al 10%, y la cantidad de teclados, que es constante los 5 años, ¿no? Del enunciado nos damos cuenta que el proyecto dura 5 años. Entonces, vamos a separar aquí. Vamos a proceder con el cálculo de flujo de caja de libre disponibilidad. Para nuestro esquema, el esquema que habíamos revisado, esto es ingreso, en este caso por ventas, ¿cierto? Lo cual va a ser la multiplicación simplemente entre el precio por la cantidad de teclados. Y el costo de producción, porque es el total ya, va a ser igual el costo unitario multiplicado por la cantidad de teclados, del mismo modo. Recuerden que para armar un flujo de caja trabajamos con los datos con los que contamos. En este caso solo tenemos ingreso por venta y costo de producción, no tenemos costos fijos. Entonces, si mantenemos la lógica de pensar todo en flujos de caja, tenemos que respetar que tenemos solo estos dos datos, ingreso por venta y costo de producción. El dato siguiente corresponderá a la depreciación. Como nos indicaba el ejercicio, es una depreciación en línea recta, ¿sí? Y entonces vamos a tener que la depreciación será la división del costo total de la inversión entre el número de años de vida útil. Si cuesta la máquina $400.000 entre los 5 años, quiere decir que cada año se deprecia 80.000. Esto se va a repetir todos los años. Entonces lo vamos a mantener como constante, y voy a poner aquí una indicación, lo voy a poner por aquí, el valor de libros, el valor en libros de el activo, en este caso de la máquina, es de 0 al 5º año. ¿Por qué? Porque se depreció totalmente, ¿cierto? Con estos datos entonces ya puedo hallar mi utilidad operativa. Voy a diferenciarlo un poquito de la siguiente manera: el ingreso menos los costos menos la depreciación. Recuerden que el monto de la depreciación
no va a estar incluido en el flujo de caja, solo lo estamos tomando en cuenta para hacer el cálculo o que se quede el efecto del escudo fiscal en el flujo, ¿no? Esa reducción en el pago del impuesto. Una vez calculado este punto de la utilidad operativa, vamos a proceder a calcular los impuestos y vamos a devolver la depreciación. Los impuestos son el 34% que es la tasa, ¿sí? Vamos a ponerla como fija también, multiplicado por la utilidad operativa de cada año. Entonces con eso obtenemos los impuestos en cada año y ahora devolvemos la depreciación. Con eso obtenemos el primer flujo de caja para nosotros, que será el flujo de efectivo operativo, respetando el cálculo que sería la utilidad operativa menos los impuestos que representan un egreso más la depreciación para devolver ese monto que se había restado. Con ello obtenemos el flujo de efectivo operativo, que también lo voy a remarcar porque es importante este dato, y luego de esto vendría nuestra inversión en GNK y el valor de recuperación del GNK, si es que lo hubiese. Recuerden que este dato hay que analizar si es que la máquina tuviese valor. En este caso, si vuelvo al enunciado, me dice 400.000, su vida económica de 5 años se depreciará por el método de línea directa, y no me indica que tiene algún valor de recuperación en el mercado, lo cual quiere decir que la máquina no tiene ningún tipo de valor de recuperación, pues contablemente también se ha depreciado ya del todo. Entonces vamos a colocar aquí, por un término de flujo, el costo de la máquina, los 400.000, y en el último año no hay valor de recuperación. Del mismo modo voy a ponerlo para que se visualice la variación en capital de trabajo neto. Esa inversión incremental en capital de trabajo no existe en este proyecto, por lo tanto tampoco hay un valor de recuperación del capital de trabajo neto. Entonces lo estoy poniendo para que observen, como les decía, que podemos trabajar con los datos que tenemos para evaluar esta inversión. Luego correspondería ya al flujo de caja de libre disponibilidad, es el dato más relevante. Recuerden que es el dato que nos va a permitir realizar nuestra evaluación económica, ¿cierto? Entonces nos va a permitir realizar nuestra evaluación económica, y de ahí que tenemos que tener mucho cuidado en ver si no estamos obviando algún dato aquí. Quizás ustedes se pregunten por qué aquí no se habla de nominal y real como habíamos visto en la clase anterior. Bueno, cuando en el ejercicio no se menciona nada al respecto de que hay datos reales, todos los datos se asumen como datos nominales, por lo tanto no debemos hacer ningún tipo de conversión. El flujo de caja de libre disponibilidad va a ser la suma desde el FEO hasta lo que tengamos de inversión, ¿cierto? En este caso solo son los 400.000, y esto va a ser igual para todos los periodos. Entonces nos quedamos con estos datos de flujo de caja de libre disponibilidad, y hemos culminado la primera parte y la más relevante en la elaboración del flujo de caja. Paso siguiente corresponde a calcular el tema del cuadro de servicio de deuda. Para eso voy a bajar aquí el dato para que lo visualicen, de deuda patrimonio, que era 0,75, ¿sí? Recuerden que vimos una formulación, recuerden que siempre D más E es igual a 1. Entonces, por lo tanto, siempre vamos a despejar el patrimonio. El patrimonio va a ser 1, el patrimonio en porcentaje, el porcentaje del capital invertido, ¿no? Del capital propio. 1 más este ratio, y tenemos que el patrimonio es, voy a poner uno más aquí, 0,57, o si quieren expresado 57%, que en realidad es 57.14. Por lo tanto, el endeudamiento es 1 menos, o el 100% menos esta inversión en capital. Por lo tanto, el monto de la deuda será 42.86% de la inversión, que en este caso solo es
el GNK, la inversión en la máquina que fabrica los teclados. Esto es lo que voy a asumir aquí. Como saben, el periodo 0 solo representa ese momento del desembolso. No hay pago de cuota, ni amortización, ni intereses, por lo tanto. Y entonces empiezo en mi primer periodo, en este cuadro de servicio de deuda, con la deuda total. La cuota, como se indica en el ejercicio, es el método francés. En el Excel tenemos la función pago para poder calcular la cuota constante o del método francés, como sabemos. Entonces la tasa de interés es este RD, que es el 8%, ¿sí? El número de periodos son 5 y el valor actual del financiamiento es 171.000. Lo pongo en negativo porque en el Excel se asume que un pago es un egreso, por lo tanto si lo dejo como 171.000 me va a salir las cuotas negativas, que son representando egresos. Solo por eso le cambio el signo. Y así obtengo un pago de 42.000, vamos a dejarlo numérico nada más, y van a ser 5 pagos iguales. Con eso obtengo mis 5 cuotas de 42.000. Los intereses, recuerden que es el siguiente paso, es la deuda multiplicada por la tasa. En este caso la tasa es 8%. Vamos a fijar esa tasa también. Y bueno, así va a ser todos los periodos, esa multiplicación. Todavía no me aparecen datos porque no hay datos en la deuda, evidentemente. Todo lo vamos a trabajar con los dos decimales. La amortización será la diferencia entre la cuota. La amortización es la diferencia entre la cuota menos los intereses, ¿sí? La suma de amortización e intereses me da el total de la cuota. Bueno, entonces mi deuda va bajando conforme lo que voy amortizando. 172.000 menos 29.000, 142. Como ven, se comienza a llenar el cuadro de intereses. Esto va a ser lo mismo siempre. Y tengo esa amortización. Y aquí también se va a repetir. Entonces es más fácil en el Excel. Como ven, estoy comprobando que lo último que debo es igual a lo último que amortizo. Adicionalmente vamos a calcular el escudo fiscal de los intereses. Y en este caso será la tasa de impuesto a la renta, siempre es la tasa de impuesto a la renta cuando hablamos de escudo fiscal, multiplicado por los intereses. Entonces la tasa es este 34% que vamos a fijar, ¿sí? Multiplicado por el monto de los intereses. Con eso voy quedando listo, solo es un cambio de formato, voy quedando listo para poder incluir todo esto en mi flujo de caja del financiamiento. ¿Sí? Entonces estoy haciendo la verificación que se multiplica la tasa constante por el monto de los intereses. Luego tenemos el flujo de caja del financiamiento. Este flujo de caja tiene la siguiente forma. El financiamiento, que es un ingreso, luego vamos a poner el servicio de deuda, que no es otra cosa que la cuota, y luego el ahorro, vamos a ponerlo como está en el libro de Ross, ahorro fiscal, que es el escudo fiscal. Con esto obtenemos el flujo de caja del financiamiento. Pensemos solo en el financiamiento, todavía no estamos incluyendo o no estamos usando el dato del flujo de caja de libre disponibilidad, ¿sí? Entonces el financiamiento es un ingreso, lo que voy a recibir, que es los 171.000, y luego van a ser egresos cada una de las cuotas que voy a tener, que son constantes, ¿no? Voy a tener 5 egresos de 42.935.39 soles. Y el ahorro fiscal, evidentemente, esa generación de efecto positivo hace que al generar una reducción en el pago de impuestos tenga que ver como un incremento en los flujos. Entonces ese efecto positivo
tiene que denotarse con ese signo. Y aquí ponemos cada uno de los ahorros para que se pueda ver, ¿sí? Y eso hace que el flujo de caja, si yo me olvido de esta parte, mi flujo de caja de financiamiento sería lo que me desembolsa y lo que debo devolver. Pero como hay un efecto positivo, un efecto de reducción de los egresos, el flujo de caja crece. Entonces voy a ver cómo se reducen mis egresos cuando a esto que es un egreso le sume el efecto positivo. Con eso obtengo el flujo de caja del financiamiento. Vamos a poner todas las celdas igual, que están incluidas. Y esto lo replicamos aquí. Entonces observe que de 42.000 hemos obtenido 38.000. 39.000, 39, 40, 41. Van bajando, evidentemente porque el escudo fiscal va reduciéndose debido a que los intereses pagados periodo a periodo van en descenso. Muy bien. Habíamos dicho también que el flujo de caja neto del inversionista, ustedes lo pueden revisar en el MTA, es la suma, ¿cierto?, del flujo de caja de libre disponibilidad más el flujo de caja del financiamiento. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hallar nuestro flujo. Voy a traer por aquí el flujo de caja de libre disponibilidad, el flujo de caja del financiamiento, y con eso voy a obtener el flujo de caja neto del inversionista, que va a ser nuestro último flujo de caja. Recuerden que con este flujo es con el que calculamos, con el que estimamos cuánto va a ser el BPN para la evaluación financiera, el BPN que le queda al accionista, al dueño del proyecto, ¿sí? Entonces simplemente voy a copiar los datos de nuestro flujo para relacionarlo. Obtenemos este egreso. Luego vamos a tener el flujo de caja del financiamiento. También lo estoy bajando aquí. Y es una simple suma. Entonces la inversión inicial era 400.000, pero como me van a financiar 171.000, yo como accionista, como dueño del proyecto, tendría que poner solo 228.000. Y así va a suceder en todos los flujos, ¿no? Entonces observen ustedes el resultado del flujo de caja neto del inversionista. Bueno, ya estamos en la etapa en la que debemos apuntar a calcular los BPNs, y hay una regla. Recuerden que el flujo de caja de libre disponibilidad vamos a ponerlo así, el BPN del flujo de caja de libre disponibilidad se halla con la tasa WACC, y el BPN del flujo de caja neto del inversionista se halla con el costo por unidad de capital, ¿no?, la tasa de descuento inicial que nos dieron. Entonces para eso necesitamos la tasa WACC, que es lo que nos está faltando, por eso es que vamos a hacer ese cálculo. Esta es una regla que hay que respetar, es una regla importante. Ya hemos hecho la demostración del por qué en la clase. Muy bien, voy a ponerlo así como regla. Y para esto necesitamos pues ver nuestra fórmula de WACC, que decía lo siguiente, ¿no? Recuerden, WE por el RE, que representa el rendimiento esperado del capital, en este caso asociado al costo de oportunidad del capital. Ya vamos a ver más adelante que esto lo podemos calcular con el modelo KPM. Luego el peso o porcentaje de inversión, participación de la deuda del financiamiento, multiplicado por su tasa, y a esto se le hace el ajuste por el efecto positivo en la tasa del escudo fiscal. Esto es multiplicando por el factor 1 menos tasa de impuesto a la renta, ¿sí? Entonces tengo el WE, voy a poner los datos por aquí. El WS es el porcentaje de capital que habíamos calculado aquí. Miren, qué porcentaje de capital, qué porcentaje de deuda. Luego tengo el WD, efectivamente, que es la diferencia. Vamos a jalarlo nada más de arriba para que esté relacionado.
tengo el RE, que es el dato que me daban al inicio. Aquí está, tasa de descuento de costo de oportunidad 15%. Tengo el RD también, que es un dato, está al inicio, RD OTA del financiamiento. Vamos a relacionarlo. Y tengo la tasa de impuesto, que es también un dato. Es mejor ir relacionando todo para que si cambiamos un dato en esa parte inicial se modifique todo el resultado, ¿no? Entonces con estos datos yo ya puedo hallar mi tasa WACC. Simplemente es la aplicación de esta fórmula, ¿no? Voy a ponerlo por aquí. Será el porcentaje de participación de capital multiplicado por el costo de oportunidad de capital más el porcentaje de participación de la deuda por la tasa de la deuda, pero esto a su vez multiplicado por 1 menos la tasa de impuesto a la renta. Cierro ambos paréntesis y listo. Esta es la tasa de costo de capital promedio ponderado, la tasa WACC. Vamos a ponerlo un poquito más grande y lo vamos a expresar como porcentaje. Entonces acabamos de obtener nuestra tasa WACC, ya tenemos nuestra tasa RE por aquí, y con eso ya podemos calcular, respetando la regla, nuestros BPN. Entonces BPN del flujo de caja de libre disponibilidad, ya sabemos que es con el WACC. BPN del flujo de caja neto del inversionista, ya sabemos que es en este caso con el RE. En el Excel existe la fórmula BNA que nos ayuda a traer al presente flujos de caja. Solo traer al presente, no es la fórmula de BPN, porque en el BPN recuerden que es traer al presente todos los flujos que están en el futuro y descontarle algo que ya está en el presente, que es la inversión. Entonces vamos a utilizar esta fórmula para traer al presente, en este caso con la tasa WACC, los flujos de caja de libre disponibilidad que van desde aquí. Miren, los que están en el futuro desde el año 1 hasta el año 5 en este caso. Con eso estaría hallando el valor presente de los flujos, pero sé que le debo descontar, lo voy a poner en positivo porque ya la inversión está aquí como negativo, le debo descontar la inversión. Vamos a poner aquí, faltó algo aquí y listo. Entonces vamos a hacer la misma operación, para el otro flujo de caja que queremos trabajar con BPN, para que se pueda visualizar el resultado final. Como dijimos, BNA trae al presente los flujos futuros. Este es con la tasa RE, esta es mi tasa RE, los flujos futuros, y les descuento la inversión inicial, ¿sí? Entonces la respuesta sería aquí: se recomienda aceptar el proyecto. Y entonces les pediría que repasen la construcción de este flujo de caja y cómo es la aplicación y elaboración del cuadro de servicio de deuda, del flujo de caja del financiamiento, del flujo de caja neto del inversionista, y miren cómo se dan los BPN con cada una de las tasas. Esto es lo que vamos a retomar en nuestra siguiente sesión presencial. Gracias.